Hoy es un día muy especial que estamos en una celebración muy importante, y yo quisiera que usted me ayude y que me diga qué estamos celebrando en esta semana. Tenga cuidado con lo que dice. Ya nadie habló, ¿verdad? ¿Qué estamos celebrando esta semana? Digan, anímense. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuenta la palabra de Dios que el pueblo de Israel veía la gloria de Dios. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios como nadie lo ha visto en la historia de la humanidad. De un momento a otro veían que se levantaba una nube y los cubría en medio del desierto y no les pegaba el sol, andaban con un filtro enorme donde no existía. Veían que fructificaba, sembraban en el desierto y comenzaba a nacer lo que sembraban. Veían en la noche una columna de fuego, todas las noches veían una columna de fuego calentándolos. O sea, veían cosas que nadie vio. Vieron el mar que se abrió de par en par, vieron cómo brotaban serpientes y cómo viendo una serpiente de bronce que se curaban. Veían las cosas más fantásticas. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que un pueblo que vio tanto la gloria de Dios, de un momento a otro aparece adorando a otros dioses? ¿Cómo es posible que este pueblo que vio, que entendió, que oyó a Dios, de un momento a otro estaban adorando a otros dioses y cosas rarísimas? Y Dios tenía que mandarles un pueblo enemigo que los sacudiera, que los forzara un montón de cosas para que les entendieran otra vez que estaban haciendo mal. Bueno, así como el pueblo de Israel muchas veces se olvidó de Dios, así muchos cristianos que han llegado en plena crisis a los pies de Dios, que han testificado y que han dicho, Dios me cambió la vida, Dios me transformó, la mano de Dios, de un momento a otro los vemos que ya no se acuerdan de Dios y adoran otros dioses. Aquí hemos hablado de que dioses no son simplemente las imágenes estas que ponen para adorar. Para muchos el Dios es el trabajo, y por unos $1 más dejan lo que sea. Cualquier compromiso que tengan con Dios, con la iglesia, por un buen negocio, se olvidan de esto. Para algunos el Dios es su carro, su casa, su hijo, su esposa. Dejan lo que sea. Cuando se habla el de ídolos en la Biblia, un ídolo es cualquier cosa que usted ponga en el lugar donde debería estar Dios. Entonces el fútbol no es malo, me encanta. Pero cuando yo dejo las cosas de Dios por el fútbol, estoy adorando a otro Dios. ¿Sí me doy a entender? Se están poniendo tan serios que me dan ganas de cambiar el mensaje. ¿Saben qué le pasaba al pueblo de Israel? Que Dios le dio una orden y le dice, ustedes no se van a contaminar con otros pueblos. Y hasta el día de hoy los israelitas como nación tienen una prohibición de contaminación. Ellos no se pueden casar con gente que no sean de su nación, y sino quedan fuera de la protección del Estado de Israel. Entonces les dio y uno podría decir, qué exagerado Dios, ¿verdad? Es que les dijo que no se mezclaran, porque ahí es donde viene el problema del hombre. Cuando el hombre se comienza a mezclar con quienes tienen otros dioses, comienza a ser seducido y poco a poco influenciado, y cuando se da cuenta está practicando un montón de cosas que no tienen que ver nada con su Dios. Por eso Dios le prohibió directamente, le dice, ustedes con pueblos paganos no se van a mezclar, no se van a juntar, no se van a casar, porque va a haber una fuerte influencia. O sea, no era que el pueblo de Israel de un momento a otro adoraba a Dios y a la otra semana estaba adorando a Baal. No, era que pasaban tal vez 20, 30, 50 años y ellos comenzaban a mezclarse con los enemigos y mezclarse y a adoptar sus costumbres y a perder las suyas, y tal vez a los 100 años ya se les olvidaba y estaban metidos en otras cosas. Por eso es que hoy estamos hablando y Jesús murió, porque a veces cuesta entender en esta época lo que estamos celebrando este día en una sociedad que ha paganizado completamente la muerte de nuestro Señor y le está convirtiendo más bien como en un show,
como en algo, y nosotros, y yo me incluyo, muchas veces comenzamos a participar de cosas y ni sabemos ni por qué estamos participando, y podrían ser hasta aberrantes ante las cosas de Dios. Nosotros estamos celebrando la Pascua cristiana. Amén. ¿Y qué es Easter? Y cuando un cristiano dice, es que estamos celebrando Easter, yo le digo, ¿qué es Easter? La coneja. El día del conejo. El día de los huevitos. ¿Sabe que así comenzamos nosotros a ser seducidos por cosas, por costumbres paganas que no tienen nada que ver con la muerte de Cristo? Y ya muchos de los hijos de nosotros y los nietos ni se imaginan que se está celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, porque simplemente es el día de los huevitos y el de los conejos e Easter. Easter era una diosa pagana que está en la Biblia. Se le conoce como Astarot, se le conoce como Acera, se le llamaba la reina de los cielos. Eso es Easter. Era la reina de la productividad, de la fertilidad. Por eso se le comenzaba a hacer todo un homenaje y todo un ritual que iniciaba cuando iniciaba la primavera, porque le hacían sacrificios y le presentaban un montón de cosas, porque en primavera comenzaba la siembra para que ella les bendijera las siembras. Y cuando yo estudio esto, y no lo estudio solamente en libros teológicos, sino que comienzo a estudiar en los libros de historia, y paso por las iglesias grandes, vamos a celebrar Easter. Comienzan a decir, ¿cómo nos va seduciendo la ignorancia? Y dice la palabra de Dios, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Qué sutil que nos vamos dejando arrastrar por una costumbre, por un dicho, y dejamos de escarbar en la palabra de Dios en qué estamos. Le podrá sonar muy exagerado. Yo le reto, estudie, profundice, no solo en la palabra de Dios, vea la historia, vea de dónde vienen las tradiciones, vea de dónde vienen las cosas. Me decía mi esposa, es que estamos en Easter. Le digo, vaya el domingo a la iglesia para que no volver a decir eso. Porque lo decimos inconscientemente, porque es muy sutil. Pero nosotros no importa, es un término, y la gente dice, bueno, no estamos en... No, pero es que comenzamos a perder la esencia. Llegando a Oklahoma y estando relacionado con otras iglesias, y comencé a ver que celebraban el día de los huevitos y de los conejos, y anduve casi 4 o 5 años tratando de que alguien me explicara qué tenía que ver eso con la Semana Santa, y ningún pastor me lo pudo explicar. No, es que es una oportunidad de evangelizar. No seas tan jetón. Si quieres evangelizar, vaya, predique, vaya a las cárceles, vaya a los hospitales, vaya a los lugares donde la gente necesita conocer de un Salvador, y déjense esas payasadas que las estás haciendo y no saben ni por qué. Una gastadera de plata para hacer una tremenda fiesta, para regalar un montón de cosas. ¿Y qué? Quitándole la honra al Señor en el día más importante para el cristianismo. Porque muchos dicen, es que estamos en el día del conejo, es que estamos en el día de los huevitos. Se le quita la esencia a la Navidad, y es el día de Papá Noel, y es el día de Santa Claus. Ya una de las fiestas más lindas que tenía el pueblo de los Estados Unidos, que era el día de acción de gracias, el Thanksgiving, ahora es el día del pavo. No nos damos cuenta que poquito a poco nos van enredando, y ya hasta nuestro lenguaje cambia, y ya decimos cosas que ni sabemos qué es. ¿Saben de dónde salió el bendito conejo? Que me tiré 4 años buscándolo. Que le dije, pastor, vea, explíqueme por favor, porque pones un conejo y todos los niños vestidos de conejo y todo, explíqueme eso que tiene que ver con la resurrección del Señor. Es que es muy profundo, un día eso déjenme hacer un estudio. No sabía ni qué decirme. Una leyenda pagana
que dice que el día que Cristo estaba crucificado había un conejito viéndolo. Entonces quitamos la cruz de Cristo y ponemos al bendito conejo como el centro de nuestra celebración. Claro que es fácil entender la palabra de Dios cuando nos dice: ojo, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Cuando nos comenzamos a mezclar en cosas y a perder la esencia del cristianismo, no sabemos ni en qué creemos. Por eso es que esta nación, los Estados Unidos, que se levantó como la nación más importante de nuestra era moderna, como una potencia mundial, pero que puso toda su base en la palabra de Dios, que antes de legislar oraban y le pedían a Dios dirección, que tenían a Dios como el principio fundamental, que en todas las escuelas antes de iniciar las clases se oraba y se pedía la bendición de Dios, que nadie comía en ningún lado de este país sin darle gracias a Dios. Y de un momento a otro todo eso se ha venido perdiendo y hoy estamos viviendo en una nación totalmente pagana, que comenzó a celebrar cosas que no saben ni qué es, pero que poco a poco le van quitando la esencia y la conexión con Dios. Y ya se nos metió dentro del corriente sanguíneo de las iglesias costumbres paganas. Hoy podrás ver muchos niños buscando huevitos de Pascua sin saber que Jesús murió por sus pecados. Hoy podrás ver qué divertido se ve. Iglesia, tenemos que entender, decía el apóstol San Pablo: Señor, no pido que los quites del mundo, sino que los libres del mundo, porque el mundo seduce. Yo paso por ver tanto conejo bonito que termino comprando un conejo. No es que tiene nada de malo, es que tenemos que saber que no nos quite los valores y los principios en los cuales creemos. Y si usted quiere jugar, juegue con los niños y de todo, pero necesitamos estarle diciendo a los niños, y esta palabra se le va a dar a los niños. No estamos celebrando ni los huevos de Pascua, ni el conejo, ni cosas así. Estamos celebrando la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, ¿por qué nos vamos? ¿Por qué nos vamos completamente hacia el paganismo? Porque no nos damos cuenta que nos estamos yendo hacia ahí. Nadie deliberadamente dice: no, yo en lugar de celebrar a Jesús voy a celebrar a una diosa pagana. Pero muchos lo terminan haciendo. Muchos lo terminan haciendo porque comienzan suavemente a separarse de la verdad. Ese es el nombre de una diosa de la primavera en la religión antigua de los anglosajones, por lo que cada primavera se celebraba un festival en su honor. Esa diosa pagana se le conocía como la diosa de la fertilidad, y sus orígenes se encuentran desde la era del Imperio Babilónico, donde se le conocía con los nombres de Istar, Astaret, Asera, Astarot, y hasta como la reina del cielo y la esposa de Baal. Iglesia, sepamos en qué estamos, mis amigos. Este mundo no le queda mucho tiempo. El mundo está corriendo con una desmoralización enorme. Pero yo creo que muchos cristianos están rodando en esa degeneración de fe. Se nos están robando día con día los principios y los valores del cristianismo. Hoy si pusiéramos un arco iris de colores acá y le preguntáramos a los muchachos qué significa eso, más del 70% diría que es la bandera gay, que es el símbolo de los gays. Y se robaron lo que fue un símbolo de amor de Dios, donde más bien Dios destruyó la humanidad por la degeneración que había, y levantó como un símbolo de amor y de misericordia y de reflexión. Y Satanás se roba ese símbolo y lo convierte más bien en el trofeo para burlarse de la fe cristiana, y que ahora cualquiera que pone un arco iris con los colores
Dice, es que son. A veces camina uno por el barrio y una banderita y ya uno dice, mira, deben ser cristianos. No, son gays. Yo entré a una escuela y había un gran letrero y había un arco iris y decía, aquí son bienvenidos, o aquí eres bienvenido. Entonces yo no pensé, no dije, mira, son bienvenidos los cristianos. No, son bienvenidos los gays. No estoy hablando en contra de eso. O sea, todos tenemos, solo Dios conoce nuestros corazones. Estoy hablando cómo se desvirtúan los principios y los valores que Dios estableció. Cómo nos están robando, iglesia. Cómo nos están sacando la esencia del cristianismo y no nos damos cuenta. Así era como el pueblo de Israel se iba contaminando. Así era como el pueblo de Israel se le iba robando poco a poco, poco a poco. Por eso de un momento a otro podíamos ver a ese pueblo que había visto la manifestación del poder de Dios, todos arrodillados haciéndole a Baal sus reverencias. ¿Por qué? Porque fue pasando de generación en generación en generación y se les olvidó cómo era la cosa. Ojalá que usted tenga una conversación con sus hijos hoy sobre este tema. Porque la iglesia no es para formar sus hijos se forman en su casa. Y que le pregunte a sus hijos, ¿qué celebramos hoy? ¿Qué te están enseñando en la escuela? ¿Qué te están enseñando en muchos lugares? No, pues los cristianos celebramos que Jesucristo murió. Y rápidamente me voy a la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hoy quiero profundizar más sobre la muerte de Jesús, no tanto sobre la resurrección, porque son dos elementos muy importantes, pero la muerte de Jesús, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, dice Romanos 5:22, como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Dios hizo a Adán y Eva como su máxima creación para desarrollar su raza aquí en la tierra. Era el proyecto, el gran proyecto que Dios desarrolló, crear seres humanos que le adoraran por su propia convicción, no programados como los ángeles, sino que tuvieran la opción de hacerlo y no hacerlo. Ese era el plan de Dios para nosotros. Cuando el hombre peca, la desobediencia con Dios, el hombre rompe su relación con Dios y se hace un abismo. A eso se le llama pecado. El hombre, de haber pecado, en ese momento no practicaba otros pecados, simplemente algo le dio una evidencia, vio que estaba desnudo y se escondió. Cortaron unas hojas de higuera que eran grandes y se hicieron un medio traje y estaban asustados, pero se les abrió la malicia. Cuando Dios habla con Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y le dice, aquí, Señor, pero ¿por qué está escondido? Es que estamos desnudos. ¿Y cómo se dieron cuenta? Y ahí comenzó a echarse el peito el uno al otro. Es que la mujer que me dice por compañera, y la mujer dice, es que la serpiente, y la serpiente volvió y dice, ¿a quién le echo yo las culpas? Y Dios en su misericordia los separa de Él. Pero es una extensión de amor que es la que da orígenes a todos los sacrificios que vemos en la palabra de Dios. Y se da, pues se podría decir, el primer sacrificio que se hizo para cubrir el pecado. ¿Saben cuál fue? Matar un animal para con la piel hacerle... Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor se vio y dice, tras de que pecan no saben ni cómo taparse, ¿verdad? Esa hojita de aquí a mañana se les cae. Y dice que el Señor toma pieles de animales, o sea, comete un sacrificio, saca las pieles y los cubre. Por eso es que la Biblia, en toda la ley, en todo el Antiguo Testamento, vemos la ley a base de sacrificios de animales. Y con los sacrificios de animales se cubría el pecado. Se cubría el pecado. No solucionaba, sino que lo cubrían. Hasta que la ley dice, bueno, un sacrificio que haga el sumo sacerdote va a cubrir el pecado por un año. ¿Estamos
salvados por un año, el próximo año tenemos que traer otro. Tal vez alguien decía, pero ¿por qué es que la Biblia no es sacrificio? Bueno, porque la forma como el Señor extendió su mano de misericordia para que el hombre no estuviera completamente desconectado con Dios fue a través del sacrificio para darles ropa a ellos. Entonces todo se estableció a partir de ese momento que había que hacer sacrificios y se tomaban animales de los más puros como los corderos o las ovejas y se hacían sacrificios, se derramaba su sangre y la sangre sobre un altar cubría el pecado, no lo quitaba. El hombre estaba con un serio conflicto con Dios que se llamaba pecado. Y acordémonos que es diferente el pecado que pecados. ¿Okay? Y aquí estamos hablando del pecado. El pecado fue esa acción que hizo el ser humano que lo separó completamente de Dios, que no teníamos salvación. Y es donde Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y después nos reafirman, es que así como el pecado entró por un solo hombre, hizo que todos, o sea, todos nacemos ya de una simiente de pecado. Amén. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, dice que estaba bautizando, voy a leer el versículo, en San Juan 1, 28, y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la base del cristianismo. El Cordero que venía de parte de Dios, no un animal de la tierra, y que quitaba, o sea que el sacrificio de ese Cordero iba a quitar ese hueco que se había hecho entre Dios y el hombre llamado pecado. No dijo que quita los pecados del mundo, porque eso es otro tema. Quita el pecado, o sea, la distancia. La aparición de Jesús en la tierra, la aparición de Jesús en la tierra vino a solucionar el problema adámico, o sea, el problema que entró por Adán. Por eso la palabra de Dios nos dice más adelante el mismo Pablo, así como el pecado entró al mundo por un solo hombre, por un solo hombre justo, la salvación nos alcanzó a todos. O sea, así como Adán nos embarcó a todos, Cristo viene a otorgarnos la salvación a todos, porque quita el problema de lo que había hecho Adán, la separación, el pecado. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué pasa ese día? Ese día se acaba todo el proceso de sacrificios. Ese día se acaba todo el proceso religioso. Ese día se dice, bueno, si se quitó el problema que nos separaba de Dios, que era necesario estar matando animales y haciendo sacrificios para poderlos ligar con Dios, y si ya se arregló el asunto porque Jesucristo lo solucionó, ¿para qué vamos a seguir nosotros con rituales? O sea, lo que pasó ese día era el fin de la era religiosa. Recuerde que la palabra religión es una palabra que se deriva de un latín, no lo puedo ni pronunciar, pero lo que quiere decir es el intento que hace el hombre de volverse a ligar con Dios, a religar. Y ahí viene el proceso religioso. ¿Has visto que por eso las religiones tratan de que el hombre se maltrate bastante como para alcanzar la gracia de Dios? ¿Han visto muchas religiones que agarran ciertos látigos y se van y hasta que se despedazan completamente la espalda para alcanzar la gracia de Dios? ¿No hemos visto otros que los ponen a caminar kilómetros de rodillas, se despedazan prácticamente para alcanzar la gracia de Dios? Otros que se cortan las manos, gente haciendo sacrificios. Entonces, ¿para qué hacer más sacrificios si ya el Señor pagó? Ese día la palabra de Dios dice, bueno, se acabó todo el proceso religioso. Volvemos al plan original de Dios. A partir de aquí, el que quiera toma a Dios como padre y se relaciona con un papá y punto. Ya no quiero más sacrificios, ya no quiero más cosas que ustedes tengan que hacer porque nunca alcanzaron, nunca lograron satisfacer la necesidad que había. Tenía que venir la sangre de un cordero totalmente limpio, la sangre de Jesús que quitaría
el pecado del mundo. Fue tan impresionante, pero tan impresionante el día que Jesús muere, que a veces lo pasamos por alto. Y no me quiero ir tanto a la parte espiritual ni teológica, sino a la manifestación de lo que se dio ese día, al montón de cosas que comenzaron a suceder ese día. Y leo para ustedes Mateo 27, cuando Jesús estaba crucificado a punto de morir. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente era el Hijo de Dios. Iglesia, en el momento que Jesús muere, la tierra se estremece de una forma sin igual. En el templo se había hecho con base a los planes que Dios había ordenado en el tabernáculo, y había un lugar santo y un lugar santísimo, y había un velo enorme. Este velo no crea que era como los velos que se usan ahora las mujeres, era como una pieza de piel, prácticamente como una pared enorme, imposible de pasar. Era inclusive acústica, no podía pasar ni el ruido por lo grueso que era. Era una tremenda piel grandísima que cubría el lugar santísimo. No salía la luz, no salía el ruido, porque en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote a entregar su sacrificio y a ver qué tal le iba. Nadie tenía acceso. Y dice la palabra de Dios que en el momento que Jesús muere, en ese momento que Jesús muere, ese velo, pero para entenderlo nosotros mejor, esa gran pared que estaba, se rompe, y se rompe de arriba para abajo, se viene desgajando. Se viene un estruendo terrible y un terremoto que dice que rodaban las piedras por todo lado. A las 3 de la tarde se oscureció el 100% y quedó la tierra en tinieblas. Y dicen que del terremoto, los otros evangelios lo narran también, más específico, del terremoto tan grande, se abrieron las sepulturas, y dice que muchos de los cuerpos de los santos comenzaron a salir caminando. Y dice, no fue 5 minutos, o sea, fue algo que estremeció a la humanidad. Se habla que cerca de 50 días aparecían gente muerta caminando o sea, lo que sufrió la tierra fue un estremecer enorme, porque se estaba solucionando el problema más grande entre Dios y la humanidad. A tal grado que dice que los oficiales romanos, que nunca habían oído hablar de Jesús, que nunca habían visto un solo milagro de él, que no lo conocían, que no sabían ni quién era, para ellos simplemente estaban cumpliendo una ley de crucificar a un malhechor, como lo hacían posiblemente cada fin de semana, ejecutando una orden. Y estos hombres que eran completamente ignorantes de todo el plan de Dios, dice que el jefe de todos ellos, y todos ellos se arrodillaron sin saber nada, y dijeron: verdaderamente era el Hijo de Dios. Y yo creo que la declaración que hace alguien que no tiene fe a veces tiene más peso de alguien que tiene fe, porque para que que no sabía ni qué estaba hablando, imagínense las cosas que estaban viendo. Ese día que hoy celebramos, o que esta semana celebramos, es el día que nos solucionó a nosotros el problema, que nos solucionó a nosotros el haber sido desligados completamente del amparo y del amor de Dios.
Es el día que nos dio la salvación y nos ofreció en su gracia al Señor la vida eterna. Es el día que cambió la historia de toda la humanidad. Por eso yo se los digo con dolor. ¿Cómo me duele que este día se le diga el día del conejo o de los huevitos? Y que lo digan los paganos, no importa, pero que lo están diciendo las iglesias cristianas. ¿Cómo sentirá el Señor en su corazón? ¿Cómo sentirá Dios ver a su pueblo paganizado, celebrando otra cosa completamente, ignorando la cantidad y la calidad del sacrificio dado? El pasaje más famoso, yo creo, de la Biblia, que posiblemente todo el mundo lo sabe, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Póngase aquí, iglesia, por favor. Mientras Ceni se prepara para tener algo antes de tener la cena del Señor, yo quisiera preguntarte algo a todos y a cualquier persona que me esté viendo por internet. Si usted hoy a salir de este lugar, lo atropella un carro y se muere, todos estamos expuestos a eso. En este momento deben estar muriendo miles o millones de personas alrededor del mundo. Pero si usted sale de este lugar, te atropella un carro y te mueres, ¿a dónde abres tus ojos? ¿Tienes seguridad? La Biblia no es un chiste, no es un conjunto de historias. Es el manual del fabricante de nuestro Dios, donde vería nuestro principio y nuestro final, donde se nos advierte cómo nos puede ir bien y cómo nos puede ir mal, donde se nos explica todo lo que es luz y todo lo que es tinieblas. Lamentablemente vivimos en un mundo que día con día se aparta más de la palabra de Dios y nos llena de fantasías que le llaman muchas veces cristianismo. Pero quiero hablar a tu corazón, quiero probar tu fe. Si te murieras hoy y abrieran los ojos ya muerto, ¿ante quién lo abrirías? Podríamos decir que ante Dios. Podrías decir completamente seguro: yo soy totalmente seguro que abro mis ojos ante mi Señor. O podrían otros decir: la verdad es que no sé, sinceramente no sé, habría que ver. O a lo mejor alguien podría decir: no, pues yo creo que lo abriría en cualquier lado menos en la presencia de Dios. Iglesia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que ahí donde se esté cierre sus ojos, y yo quiero que toda la iglesia repita esta oración conmigo. ¿La haya hecho alguna vez o siendo la primera vez? Pero que haga con la convicción de lo que está diciendo. Repita conmigo: Padre Santo, en esta mañana yo reconozco que he sido un pecador. Yo reconozco
que he estado alejado de ti. Yo te necesito como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te acepto como el Señor de mi vida, como mi Salvador. Y yo entrego mi vida a ti y te invito para que entres a mi corazón y gobiernes mi vida por todos los días que me faltan, hasta el día de mi muerte o hasta el día que tú vengas. Yo lo declaro. Jesús es mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un buen aplauso al Señor. Y tome asiento, vamos a tener un resumen de esta prédica. Los soldados le abrían paso a él.
tener la oportunidad antes de despedirnos de compartir la cena del Señor, y yo quiero que sea una de las cenas